Hasta el momento enunciamos el concepto de lugar en todas las clases y en todas las reuniones de grupo estamos trabajando el concepto de lugar. Y la semana pasada también hablamos del concepto de espacio, ¿sí? Donde enfatizamos que el interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales, como también dice Norbert Schulz, y que derivan la necesidad de adquirir relaciones vitales entre él y su ambiente, él y su espacio de soporte, su ambiente de soporte, para que su vida tenga orden, tenga sentido, ¿sí? En relación a los acontecimientos y a las acciones que desarrolla él y a las experiencias que tiene. Entonces, vamos a refrescar entonces algunas de las consideraciones conceptuales del libro Existencia, Espacio y Arquitectura que estamos leyendo de manera paralela a las clases o que deberíamos estar leyendo de manera paralela al desarrollo de las clases y que son conceptos que ya estamos incorporando y que vamos a seguir incorporando a lo largo de las clases, de las lecturas que hacemos como textos de apoyo de los trabajos prácticos, pero que necesariamente requieren una lectura consciente del libro, ¿no? La página en el grupo de Facebook que tenemos, Ceci les colgó o yo creo que les colgué el video de Ceci, una guía de lectura de cómo encarar o cómo tener como un mapa de cómo se desarrolla el libro, ¿no? Y se habla de tres partes, tres fases del libro, uno que es el concepto de espacio, otro es el concepto de espacio existencial y otro el de espacio arquitectónico. Son tres partes que tiene el libro, son tres partes necesarias, ¿sí? Que están como concatenadas una con la otra, así que son necesarias de entender. Y a lo mejor la lectura es un poco, debe ser un poco concentrada al principio, pero van a ver cómo tiene un montón de anécdotas y tiene un montón de situaciones que la hacen sumamente interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar en principio del sistema de espacios, ¿sí? Repasando todos estos conceptos. Para Norbert Schulz, el espacio influye en las personas y las personas son influidas por el espacio, ¿no? Donde el aspecto espacial de las acciones del hombre tiene que ver con algunas nociones que señala Norbert Schulz, como por ejemplo la de interior-exterior, la de lejos-cerca, la de separado-unido, la de continuo-discontinuo. El ser humano debe comprender estas relaciones espaciales y unirlas en un concepto espacial, ¿sí? Donde cada uno de nosotros va a percibir el mundo de acuerdo a nuestras experiencias previas, a lo que vivimos, a los viajes que hicimos, a los lugares que conocemos, a las personas que conocemos, ¿sí? A las experiencias que tuvimos y a nuestras motivaciones y aspiraciones, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y dice, como también decía Tuan en la lectura que hicimos, que para los animales, por ejemplo, todo el tema de la comprensión del espacio es algo instintivo, ¿sí? Para los animales es algo que se da, digamos, en cambio para el hombre necesita, el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, necesita aprender, experimentar el espacio para poder comprender estas relaciones espaciales. Norbert Schulz distingue 7 conceptos de espacios que lo vamos a ver para poder entender a dónde apuntamos, ¿no? Em, Estos conceptos de espacio se encuentran en un orden creciente de abstracción, ¿no? Donde, ¿qué es la abstracción? ¿Sí? Tenemos que entender qué es la abstracción, que es la operación mental que está destinada a aislar conceptualmente alguna propiedad, alguna función, alguna cuestión concreta de un objeto para que la podamos analizar, para que la podamos pensar, sacando otras propiedades, ¿no? O sea, la abstracción es tomar una de esas propiedades, una de esas funciones, aislarla del resto para analizarla. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a partir de este momento. Entonces, Norbert Schulz describe y enumera en principio el espacio pragmático, que es el espacio de la acción física, que es el espacio en el que el hombre actúa, es el concepto que integra al hombre con su ambiente orgánico, ¿sí? El espacio pragmático de los animales, decíamos recién, como decía Norbert Schulz y como decía Tuan, es una función de instinto innato, ¿sí? Lo llevan instintivamente, pero el hombre tiene, el ser humano tiene que aprender a orientarse, a ubicarse en el espacio
para todas las cuestiones que tiene que resolver, ¿no? Entonces decíamos interior-exterior, lejos, cerca, continuo y continuo, separado, unido. Si el hombre tiene que aprender, tiene que entender a partir de la experiencia estas cuestiones. Después se refiere al espacio perceptivo, que es el espacio de la orientación inmediata, ¿no? Es el espacio en el que el hombre percibe, es esencial para la identidad como persona y es de alguna manera el espacio más, dice Norbert Schulz, egocéntrico. Es el espacio que se da a partir de las experiencias, de lo que conocemos, ¿sí? A partir de las cosas que sabemos y que va modificándose a partir de que nosotros vamos incorporando nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, no seremos los mismos hoy que cuando terminemos Morfología 2, porque todas estas experiencias morfológicas que vamos teniendo van a modificar nuestra percepción del espacio, ¿sí? El conocer un montón de cuestiones va a hacer que se modifique nuestra percepción del espacio y del mundo. El espacio existencial, ¿sí? Que es lo que forma parte para el hombre de una imagen estable del ambiente, dice que lo rodea, que le pertenece, que le hace pertenecer a una totalidad, a una totalidad social y cultural, ¿no? Vamos a ir viendo cómo el espacio existencial es luego el que se concretiza en el espacio arquitectónico. Y acá vemos a Oscar Niemeyer pensando el espacio y cómo ese pensamiento, cómo el pensar ese espacio, imaginárselo, va a hacer que se concrete la abstracción del espacio existencial para que después pase a concretarse esa maravillosa obra en el espacio arquitectónico, ¿no? Habla también después del espacio cognoscitivo, del mundo físico, que es un concepto que implica pensar acerca del espacio. Cognoscitivo, la cognición significa que sirve para conocer, ¿sí? Para conocer. Entonces, en la medida en que nosotros más conozcamos de las cuestiones que tenemos que diseñar, más apropiado va a ser el diseño. Así como en la arquitectura, en la ciudad debe ser observada y entendida cognoscitivamente, ¿sí? Para que después pueda procesarse ese conocimiento y podamos aplicarlo. También habla del espacio lógico, de las relaciones lógicas, ¿sí? Que ofrece el instrumento para describir otros espacios. Se entiende la lógica como el método o el razonamiento en que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o desarrollan de manera coherente, ¿sí? Entonces, usamos la lógica como un método para razonar, entender y poder describir los otros espacios. Por supuesto que es necesario que nosotros comprendamos a la arquitectura y a la ciudad que estamos diseñando, que estamos proyectando, que estamos construyendo. Así, desde el espacio pragmático hasta el espacio abstracto, que son estos primeros 5 tipos de espacios que describe Norbert Schulz, vamos encontrando un contenido creciente de la información, ¿sí? Y cuanto más información tengamos, más es la abstracción a la que podemos llegar. Cuanto más conocemos, cuanto más relaciones lógicas podemos establecer, cuanto más investigamos, es mejor la respuesta o es más acertada, mayor la información y más acertada la respuesta que podemos dar. Vemos en este esquema, por ejemplo, donde están todos los niveles que define Norbert Schulz, donde en la cúspide del espacio abstracto está el espacio abstracto y en el nivel, que es el nivel máximo de control, si cuando nosotros llegamos al espacio abstracto es cuando tenemos el control del espacio lógico, es cuando tenemos el control de todos los otros espacios, y en el nivel en el nivel inferior está el espacio pragmático, que es donde, dice Norbert Schulz, surge toda esa energía. Pero el espacio no solamente se actúa, se percibe, se piensa, sino que también el espacio se crea. Y es así como surge entonces el espacio expresivo o estético, que es el espacio creado por el hombre para expresar su imagen del mundo. El espacio arquitectónico es un espacio expresivo, ¿sí? Lo que diseñamos es un espacio expresivo, y como todo espacio expresivo, su creación es tarea de personas especializadas, de arquitectos, de urbanistas, de planificadores, las personas que pueden llegar a este nivel de abstracción para después una posterior creación. Está el espacio creativo artístico en la cima junto con todo este nivel creciente de abstracción de los espacios,
y se le puede llamar también espacio estético, ¿sí? Ya que es la construcción abstracta que sistematiza las propiedades de los posibles espacios expresivos, ¿sí? Es como un paso más a todos estos espacios que fuimos viendo. Así nos preguntamos entonces, como se preguntó Norbert Schulz, ¿cuáles son las relaciones entre el espacio arquitectónico y los otros miembros del sistema de espacios? ¿Sí? El espacio arquitectónico tiene que adaptarse a las funciones orgánicas, que sería el espacio pragmático, y facilitar la orientación mediante la percepción, que sería el espacio perceptivo. Está relacionado con el mundo individual y con el mundo colectivo, público del hombre, habiendo, como decíamos al principio, una influencia recíproca entre el hombre y los espacios arquitectónicos, donde el hombre influye en los espacios y el espacio influye a su vez en el hombre. ¿Cuáles son las relaciones entre el espacio arquitectónico y los otros miembros del sistema? Decíamos, el espacio existencial, definido como un sistema estable de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante, se concreta con el espacio arquitectónico, ¿sí? El espacio existencial es donde nosotros podemos desarrollar la abstracción y el espacio arquitectónico es la concreción. Estos elementos, que son los que vemos en la pantalla, lugares y caminos, regiones, son esquemas mentales básicos, ¿sí? Esquemas mentales básicos de orientación y son los elementos que constituyen el espacio existencial, donde vamos a poder detectar cuáles son los elementos de ese sistema de espacios. Y acá es un cuadro sinóptico, un cuadro como para que podamos tener un primer pantallazo de lo que esto significa, en donde tenemos una primer columna que habla del espacio existencial y una segunda columna que habla del espacio arquitectónico. Cuando Norbert Schulz nos habla de espacio existencial y enumera, por ejemplo, centro y lugar, lo define como metas, como focos donde experimentamos acontecimientos, ¿sí? Hablamos de lugar desde el primer día de clases y acá vamos a profundizar un poco más. También son puntos y profundizar tratando de imaginarnos los ejemplos que estamos analizando, ¿sí? ¿Dónde tenemos lugares? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los focos? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de partida y los puntos de llegada? Desde donde nos orientamos y desde donde nos damos cuenta la actividad que se está desarrollando. Donde entendemos que hay un interior y un exterior, más allá de que todo sea espacio exterior, vamos a poder encontrar una meta o un foco, un centro, un lugar donde hay un interior y un exterior. Dice, el carácter del lugar es producto de la interacción o influencia recíproca con lo que lo rodea. En paralelo vemos al espacio arquitectónico, donde vemos que el espacio arquitectónico define a centro-lugar como lugar o nodo, ¿sí? Y dice que son focos estratégicos, que son los lugares donde el observador puede introducirse, ¿sí? Son puntos estratégicos, son focos de atención, pero el observador puede introducirse. Expresa reunión, expresa la formación de un anillo, dice, para un propósito común, ¿sí? Para una actividad común. Es una meta y es un punto de partida, ¿sí? Es un punto de partida y es un punto de llegada. En cambio, dirección y camino se caracteriza por su continuidad, es una sucesión lineal, tiene una dirección hacia una meta y puede ser un eje organizador. Cuando ustedes cursen el año que viene desarrollo urbano van a definición básica de la estructura urbana de una ciudad y cómo esa estructura urbana puede sintetizarse o puede abstraerse básicamente en dos elementos para su estudio, el equipamiento y la infraestructura. Ah, La infraestructura es todo lo lineal que podemos encontrar en la ciudad, ¿sí? Por eso está muy bien lo que dijiste, el tendido eléctrico, las redes cloacales, las calles, ¿sí? Son parte de la infraestructura. Es lo que recorre toda la ciudad. Y los equipamientos son lo que vemos como puntual, ¿sí? Como vos dijiste, el equipamiento cultural, o sea, sería, por ejemplo, los museos, el equipamiento religioso, que serían las iglesias, los monasterios, los conventos, qué sé yo, el equipamiento educativo, que son las escuelas, y los parques o los espacios verdes públicos, que son los parques, las plazas, ¿sí? Entonces, eso nos acerca mucho a lo que es dirección y camino
y centro y lugar, ¿sí? A esa diferenciación, en donde dirección y camino para el espacio arquitectónico, y muchas gracias Priscila por tu participación, se traduce en camino y eje, y dice Norbert Schulz, son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente, ¿sí? Y los enumera: calles, senderos, líneas de tránsito, canales, vías del ferrocarril, ¿sí? Y por último hace otra categorización, que es la de área o región, que dice que son las áreas donde aparecen lugares y caminos, ¿sí? Y que tienen límites y rasgos comunes. Y esto es muy importante, tienen límites y rasgos comunes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos gráficos de esto, ¿no? Y lo traduce en el espacio arquitectónico como región y distrito, que es donde el observador puede penetrar mentalmente y que son reconocibles porque tienen algún carácter de identificación en común, ¿sí? Tienen algo que los identifican, y ahí vemos algunos esquemitas, ¿sí? De dos tipos de áreas de distinta densidad en una ciudad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos para que tengamos gráficamente más claro cuáles son las diferencias. Tanto en ciudades, ¿sí? A escala de ciudad, como a escala de espacio público urbano, ¿no? Espacio urbano exterior. Decíamos entonces que centro y lugar se equipara a lugar y nodo en el espacio arquitectónico, y decíamos que son focos estratégicos donde el observador puede introducirse, ¿sí? Que expresa reunión y que es punto de partida y punto de llegada. Acá tenemos una imagen más o menos aérea de la ciudad de Resistencia, ¿no? De un sector de la ciudad de Resistencia, en donde vamos a reconocer cuál es la estructura, esta trama urbana que tiene la ciudad, esta cuadrícula, que está de alguna manera superpuesta a este sistema que nos brindó el territorio original, ¿no es cierto? Que son estas lagunas y meandros, ¿sí? Entonces está nuestro territorio original, está esta estructura urbana encima, y vamos a poder reconocer dentro de una ciudad cuáles son esos puntos de llegada, esos lugares estratégicos, esos lugares de reunión, esos focos, ¿sí? Donde se realizan actividades distintas a las que se realiza dentro de una vivienda, por ejemplo, similares, pero se dan en forma colectiva. De la misma manera, si miramos más ajustadamente, bueno, lo que veíamos se ve, ¿no? O sea, se ve una senda que va llegando a un lugar. Podemos identificar que ese lugar dentro de la ciudad es el Domo del Centenario, que es un espacio abierto, que es un equipamiento cultural y recreativo significativo para la ciudad, y que se manifiesta, si nosotros vemos un plano de la ciudad, se manifiesta como un equipamiento, como algo contundente, como algo que se destaca por sobre la estructura urbana. Si nos acercamos un poco más a ese lugar, a ese predio del Domo del Centenario, también podemos ver o podemos detectar un sistema de lugares, ¿no? En donde podemos ver que hay un sistema de accesos, podemos acceder por un lugar, podemos acceder por otro, podemos acceder por otro. Cada uno de esos accesos tiene una jerarquía distinta, tiene una dimensión diferente y nos lleva hacia un lugar diferente, ¿sí? Si nosotros accedemos por esta vemos, si nosotros accedemos Sí, sí. por este acceso sobre el lado derecho de la pantalla, vamos a entrar directamente al edificio del Domo del Centenario, ¿no? También por esta otra rampa. Ahora, si entramos por este sector, vamos a poder acceder a un eje que va uniendo, ¿sí? Distintos lugares. Y si entramos por este otro lugar, por este otro acceso, que es el que viene desde la ciudad, vamos a tener una especie de pórtico de acceso, un recibidor diferente, pero también vamos a poder llegar a estos espacios principales. Ahora, vemos que el foco, que el lugar más importante es el lugar donde se junta la mayor cantidad de gente, donde hay una actividad convocante, donde hay una actividad significativa, y después vamos a ver otros lugares que se desarrollan, algunos en torno al río, otros como manera de reunión previa al ingreso a un espacio interior, ¿sí? Otros que se realizan de forma más espontánea, ¿sí? En distintos lugares. Veíamos también en las primeras clases algunas imágenes de cómo la gente se junta de manera espontánea en algunos de esos lugares. Este es un ejemplo
ejemplo de un paseo marítimo sobre las playas de Alicante, en donde a partir de una geometría muy clara, muy definida, vamos viendo cómo se va desarrollando ese sistema de lugares y donde de alguna manera las líneas de recorrido, los caminos, se van diluyendo en función de que aparezcan esos lugares, ¿sí? Entonces vamos a ver estos remansos, estas porciones de territorio dentro del diseño que aparecen como lugares y en donde en una imagen aérea, si hacemos foco sobre este sector, ¿sí? Vamos a ver cómo los lugares se van sucediendo unos a otros y vamos a poder identificar en cada uno de esas partes del recorrido cómo se van desarrollando los lugares, cómo se van desarrollando esos focos de interés, esos lugares de llegada, ¿sí? Entonces, seguro que vamos a poder reconocer que va a haber focos de interés, metas más importantes que otras, ¿no? O sea, yo vengo recorriendo ese paseo costero y a lo mejor este es el lugar más interesante porque es a donde yo quiero llegar, porque lo que quiero hacer es llegar a un lugar a donde yo pueda ver el mar desde más cerca, donde me pueda sentar y tener perspectivas, donde pueda reunirme con un grupo de gente y poder estar, en este caso, cerca del mar, que es el foco más importante de interés en este caso. Pero además de ese punto interesante, de ese lugar convocante, vamos a encontrar otros lugares complementarios que van conformando ese sistema. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de dirección y camino, que para el espacio arquitectónico son caminos y ejes. Y que decíamos que son los conductos que sigue el observador, son generalmente lineales, ¿sí? Y pueden ser calles, líneas de tránsito, pueden ser canales, pueden ser vías del ferrocarril. En este caso, ¿qué ciudad vemos? ¿Alguien sabe qué ciudad es? Rosario, Rosario. ¿Sí? Rosario con su tan simbólico monumento a la bandera. ¿Podemos reconocer en Rosario cuáles son esas direcciones, esos caminos, esas líneas, más allá de la masificación que tiene, la densidad que tienen todos estos edificios y que lo vemos como algo muy contundente sobre el río? ¿Sí? Es fácilmente reconocible, ¿no es cierto? Es fácilmente reconocible esa estructura urbana, esas líneas que vamos viendo, esas calles, ¿sí? Y también otras líneas que tienen que ver con el curso del río, ¿sí? Otras líneas, en este caso esta línea blanca de puntos, que va generando un borde, hilvando algunos de los espacios, algunos de los lugares, algunas de las metas o puntos estratégicos que tiene la ciudad. En realidad esa línea va hilvanando todos estas propuestas sobre el río y también, por supuesto, las que como en el caso del Monumento a la Bandera, son tan significativas para la ciudad, ¿sí? Pero vemos que hay una dirección, que hay un camino, vemos que hay una continuidad, ¿sí? En este caso, que es el Parque Citroën, ¿sí? Está en Francia, también podemos ver claramente cómo hay focos, cómo hay puntos estratégicos, cómo hay lugares de llegada y lugares de partida, y cómo vamos a encontrar o vamos a poder detectar algunos caminos, algunas sendas que van a hilvanar esos lugares de partida y esos lugares de llegada, y que se convierten también en parte de ese recorrido. Y por último tenemos área o región, que para el espacio arquitectónico lo denominamos como región y distrito. Nosotros comúnmente también decimos barrios, hablamos de barrios, ¿no? Y en donde vemos una imagen aérea de la ciudad de La Paz, una perspectiva bastante grande, y nosotros nos preguntamos entonces si podemos detectar o podemos ver áreas homogéneas entre sí. ¿Podemos ver áreas homogéneas, distritos diferenciados con un simple vistazo? En un primer vistazo lo que podemos ver es esta diferenciación entre las distintas densidades que encontramos, ¿no? Estos edificios de alta densidad y después casas de baja densidad
que también, además, hasta podríamos decir, los edificios son revocados y las casas parece que fueran de ladrillo porque eh, por los colores, ¿no es cierto? O sea, hay una diferenciación. Hay áreas que son homogéneas entre sí por los colores, por las alturas, porque a lo mejor hay más vegetación o menos vegetación, y hay otras áreas que tienen en común otras cuestiones, tienen más edificios o los usos son diferentes, vemos más oficinas y comercios, en cambio hay áreas que son más residenciales, ¿sí? Entonces, las áreas o distritos, lo que nos tenemos que acordar es justamente eso, las características similares que pueden tener entre sí, ¿sí? Bueno, acá veíamos el área de los edificios. Y si nosotros vemos un parque, un espacio verde público, podemos detectar también las distintas áreas dentro de este espacio, por ejemplo, de este parque que se llama el Parque de los Sueños que está en Colombia. ¿Alguien puede detectar cuáles son las distintas áreas solamente con verlo? Podemos ver un área central de reunión, ¿no es cierto? Acá con unas gradas, como aparentemente hay como un espacio para que se pare un cantante, un orador, alguien y que la gente esté en torno a ellos. Esto aparentemente parece un espacio de juegos para niños, ¿sí? Acá se ubican lo que decían las chicas recién del área de deportes, ahí parece unos equipamientos fijos para hacer ejercicio. Entonces, esas son las distintas áreas, que las podemos ver a partir de golpe visual con una diferenciación básica que son los llenos y vacíos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las áreas verdes y cuáles son las áreas desoladas? Y después nos metemos un poco más minuciosamente y podemos encontrar que detectamos las áreas, como decía Brian recién, a partir de las diferencias de solado, por ejemplo, a partir de las diferencias de uso, ¿sí? Porque el uso es distinto en esta zona, que es como una zona de acceso, que en esta, en donde el desnivel se va aprovechando para armar estas gradas, ¿no? Fíjense que las gradas no están en cualquier lugar, ¿sí? Sino que se aprovechan justamente donde hay un desnivel y de esa manera se logra resolver esa área que tiene que ver con un uso específico y que tiene una resolución particular, tiene una geometría muy clara. Entonces, estos elementos de los que estamos hablando y que tendríamos que poder detectar en cada uno de los ejemplos que estamos analizando, tienen que ver con los lugares, con los caminos y con las regiones, ¿no? Los lugares, los caminos y las regiones, los nodos, las sendas y los distritos, los barrios, ¿sí? Y que son esquemas básicos de orientación. Son los elementos, dice Norbert Schulz, que constituyen el espacio existencial, ¿sí? Los lugares, los caminos y las regiones. Cuando estos lugares, caminos y regiones del espacio existencial se combinan, ¿sí? Nosotros vamos a poder orientarnos y vamos a poder tener una estructura clara y legible en una dimensión real, dice, de la existencia humana. Empezando siempre por todas estas abstracciones de las que hablábamos al principio, ¿sí? De la percepción, del conocimiento, de la información que tenemos que recolectar para pasar después a la abstracción, a poder hacer un diseño de lo que estamos proyectando y después a la concreción de ese espacio. Y dice, por último, como síntesis, dice Norbert Schulz, la existencia del hombre, bueno, lo que conocemos como espacio existencial, depende del establecimiento de una imagen ambiental significativa y coherente. Está comprobado científicamente, digamos, que el hombre se siente en equilibrio en el espacio urbano, en el espacio arquitectónico, cuando existen ciertas pautas que lo hacen sentir en equilibrio, como por ejemplo que haya una organización, que haya una estructura, esto de lo que hablábamos de que existan lugares, que existan focos, que existan puntos de partida y puntos de llegada, ¿sí? Que haya una estructura clara significa que las personas van a sentirse en equilibrio en el espacio urbano que ustedes están proponiendo o que ustedes van a proponer, ¿sí? La tarea del arquitecto, la tarea de nosotros como arquitectos, como diseñadores, es ayudar al hombre, ayudar al ser humano, dice Norbert Schulz, a encontrar un lugar, un sitio existencial donde sentar pie, concretizando sus imaginaciones y fantasías, ¿sí? Entonces, es la hora de crear, es la hora de poder primero hacer este análisis y poder reconocer las estructuras poder reconocer estas cuestiones de lugar,
es necesario que empezamos a reconocer primero en los ejemplos que estamos analizando todos estos elementos del espacio arquitectónico y urbano, en donde, más allá del ejemplo que les fue dado a ustedes, van a poder, si ustedes miran una foto aérea del lugar donde está implantado, en los distintos lugares donde les toca, les va a tocar lugares en el exterior, les van a tocar lugares por acá, les van a tocar ejemplos latinoamericanos, ejemplos internacionales. Y si ustedes lo buscan en Google Earth y miran la estructura urbana de la ciudad, van a poder reconocer cuáles son esos caminos que llegan a ese lugar, van a poder reconocer cómo ese lugar o al equipamiento aparece como una mancha dentro de la estructura urbana, como una mancha que se destaca. Y cuando nos metemos en el ejemplo, vamos a poder reconocer también cuáles son esas direcciones y caminos, cuáles son los lugares y cuáles son esas áreas y regiones o distritos que fuimos viendo en los distintos ejemplos. O sea, de la misma manera van a poder reconocerlo. ¿Cómo los vamos a reconocer? Y por estas cualidades que fuimos nombrando, o porque hay zonas homogéneas entre sí, o lo vamos a poder reconocer por los materiales, lo vamos a poder reconocer por los usos, ¿sí? Si vemos unos juegos para niños en un lado y vemos un equipamiento deportivo por el otro, nos damos cuenta que hay una homogeneidad de un lado y del otro y que de alguna manera hay un comportamiento distinto y vamos a poder verificar que hay una respuesta de diseño diferente. No va a ser la misma respuesta de diseño, no va a ser la misma respuesta de materiales, de geometría, para juegos, para unos juegos para niños o para un espacio de lectura o para un lugar de encuentro. Entonces, todas esas cosas está bueno que las vayamos viendo ya en nuestros ejemplos para que nos sirvan como herramientas para poder después diseñar nuestros propios espacios urbanos.